que es un servicentro de combustibles donde se transforma, se transporta, se trasiega, se mueve fluidos que son altamente volátiles. Por eso usted puede dar cuenta de que los tanques de gasolina están enterrados porque tienen una volatilidad muy alta, su presión de vapor es muy alta, de tal forma de que eso hace que se pueda vaporizar fácilmente, por eso se entierran. Y a pesar de estar enterrados, aún así, cuando ustedes llegan a un servicentro, pues perciben el olor a la gasolina. Entonces, ahí influye bastante lo que es la densidad. Si sabemos que densidad es masa sobre volumen, a mayor densidad es porque hay menor temperatura. A menor densidad hay mayor temperatura. Significa entonces que mientras más alta sea la temperatura, es menos pesado, ¿no? Menos pesado, porque tiene menos masa, pero tiene más volumen. Esa parte aplicativa es lo que ustedes lo usan cuando quieren comprar gasolina, ¿no? La gasolina la tienen que comprar si están en una zona de mediodía, pues va a haber más volumen que peso, que masa. En cambio, cuando lo compran a una hora determinada donde la temperatura es baja, es todo lo contrario. Bien, entonces es una parte aplicativa de lo que ustedes tendrían con respecto a esto de las propiedades físicas. Bien, ¿qué entendemos nosotros por el proceso químico? Nosotros sabemos que la industria química siempre se ha caracterizado porque el único propósito que tiene es producir sustancias, pero los produce porque no hay en la naturaleza, porque no existen en el suelo, o en el aire, o en el agua. ¿Por qué? Primero de ellos porque no están con la concentración adecuada, o simplemente porque no tienen la cantidad necesaria y suficiente para ser usado como un insumo. Bien, el método de obtención de los productos químicos se conoce como proceso químico. Entonces, un proceso químico es un proceso que consiste en un conjunto de transformaciones que son necesarias para obtener un determinado producto. Pero para obtener un producto o una sustancia o un producto intermedio, pues para hacerlo hay que partir de otra u de otras sustancias o fluidos que van a ser posible siempre y cuando se apliquen mecanismos físicos y mecanismos químicos, ¿correcto? Acá tiene un esquema general de los procesos químicos que se ilustra en la siguiente figura. Mírenlo acá. Este es prácticamente un diagrama de flujo básico, que es un rectángulo acá, donde es como si fuera una caja negra, donde hay una entrada y hay una salida, tal cual lo empezamos a rotular. Si ustedes observan y se pueden dar cuenta, nosotros diríamos que es una secuencia de actividades, ¿cierto? Porque van de derecha a izquierda, de una manera secuencial, ¿no? Y esto pues tiene un inicio y un final, tiene una entrada y una salida. Entonces, dentro de esta caja se genera un valor agregado, que es lo que permite obtener un producto que sea competitivo en el mercado financiero o en el mercado económico, ¿no? Entonces, así es como se entiende esta parte. ¿Y cómo es que se puede ver esa parte? ¿Cómo es que se ve la figura? La figura es prácticamente un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo no es más que una representación gráfica de un proceso que tiene una serie de líneas que nos indican las entradas y una serie de líneas que nos indican las salidas. Por eso se va a usar una descripción visual de todas las actividades que están implicadas dentro de ese proceso. Bien, ahora vayamos a la otra parte. Aquí tienen ustedes la materia prima, ¿no? La materia prima es una materia que ustedes la hacen ingresar a un sistema de acondicionamiento. Quiere decir que yo acondiciono la materia prima para que se produzca una siguiente etapa. Pero ¿cómo es que lo condiciono? Lo condiciono a través de una serie de procesos a través de los cuales le llamamos procesos de, por ejemplo, de
de transporte de fluidos, procesos de cambio de composición, procesos de transferencia de energía, que se conoce como los procesos térmicos, como pueden ser los calentamientos o los enfriamientos, puede producirse cambios de tamaño, pueden producirse la separación de los contaminantes, etc. Todo eso está dentro de esta cajita verde, ¿correcto? Ahora, una vez que se ha producido el acondicionamiento, esto pasa hacia una etapa que se llama transformación, que todavía no lo vamos a tocar. Una vez que se ha transformado, pasa a una siguiente etapa que se llama purificación. En la purificación también hacemos toda una serie de operaciones suficientes y necesarias para poder obtener un producto puro, que sea competitivo en el mercado productivo, que sea competitivo en el mercado financiero, ¿no? De tal manera de que, y voy a hacer de nuevo, variación de composición, separación de contaminantes, incremento de concentración, transferencia de energía, cambio de estado físico, de vapor a líquido o de líquido a vapor, ¿cierto? Evaporación, condensación, ¿correcto? Producción de vapor, esa serie de condiciones. Bien, entonces ustedes observan que estas dos cajas verdes se llaman simplemente operaciones unitarias, ¿correcto? Pero las operaciones unitarias las podemos clasificar en tres grandes grupos. Son las continuas, son las semicontinuas y las discontinuas. ¿Y cuál es por qué existe continuo, semicontinuo y discontinuo? ¿Cuál es esa diferencia? Se toman en cuenta su clasificación de acuerdo a la cantidad de flujo que entra a cada sistema. ¿Ven? La cantidad de flujo que entra a cada sistema. Bien, pero a la vez ustedes van a tener un proceso de transformación. ¿Qué significa un proceso de transformación? ¿No? Es una unidad de proceso donde se producen reacciones químicas, ¿no? De diversas formas y de diversas naturalezas. Por ejemplo, estas pueden ser reacciones químicas catalizadas o no catalizadas, pueden darse en estado gaseoso, en estado líquido o una mezcla de diferentes estados de agregación. Y toda reacción química donde se desarrolle ese equipo o ese depósito donde se produce una reacción química se llama reactor químico. Y a eso se llama proceso unitario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la operación unitaria y el proceso unitario? Que la operación unitaria es el cambio físico y el proceso unitario es el cambio químico. ¿Y dónde se aplica el proceso unitario? Pues lo van a tener ustedes en una serie de combustión, oxidación, neutralización, fermentación, pirólisis y craqueo, nitración, ¿cierto? Aminación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos implican para nosotros que debemos clasificarlo siempre en dos grandes grupos: las operaciones unitarias y los procesos unitarios. Y todo eso me lleva a que pueda obtener el producto final. Entonces, todos y cada uno de ellos conllevan, se coadyuvan para que pueda producirse el famoso proceso químico o el famoso proceso productivo. ¿Correcto? Bien, acá hacemos una especie de resumen donde ponemos acá las materias primas, hacemos el equipo de fraccionamiento, que es el de acondicionamiento, acá hacemos los reactores químicos, el equipo de purificación, pero acá en el equipo de purificación ya encontramos que una fracción de la reacción no es total. Vamos suponiendo que solamente se convierte el 80% y el 20% queda. Entonces, ese 20% que queda tiene que ser separado en los equipos de purificación y ser recirculado al equipo de procesamiento para volver de nuevo al reactor. ¿Bien? Entonces se llama recirculación. Una vez que se produce la purificación, obtenemos los productos. Todo eso es un
operaciones y procesos unitarios claves. Ahí lo tienen. Pero como todo sistema, que lo acabo yo de enmarcar, debe tener una serie de energías, una serie de recursos auxiliares que ustedes van a poder observar. Pero antes de eso, todo esto, este proceso implica la generación de residuos, que es un problema para nosotros. Entonces, lo que se busca ahora y lo que dice la ley es que tú puedes hacer un proceso productivo, pero generando 0 residuos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienen que usarse para poder hacer operativo un proceso productivo? Ahí lo tienen. Usamos insumos para producir servicios y operaciones auxiliares que se pueden ver allí, como por ejemplo aire comprimido, por ejemplo vapor de agua, por ejemplo energía. Y todo eso también genera una serie de residuos. ¿Bien? Entonces, como ustedes comprenderán, es así lo que nosotros intentamos ver. Entonces, estos procesos convierten a la materia prima en productos que van a satisfacer los requerimientos del ser humano. Porque lo que hacemos es cambiamos las propiedades físicas y químicas de esta materia prima para obtener un producto que sea comestible y que sea competitivo. Ahora, el trabajo de ustedes cuando sean ingenieros es buscar, primero, para el caso de ustedes mismos, es entender el proceso. El entendimiento del proceso le va a permitir a ustedes ser mejores gestores de productivos o mejores gestores de los procesos productivos, que les permita desarrollar un proceso de manera eficiente, económica, confiable y segura. Bien. Preguntas acá. Analogía para transporte fluido, lo mismo sucede para transferencia de calor, lo mismo sucede para transferencia de masa, ¿no? ¿Ven? Ahí van a tener ustedes acá. Cuando ustedes hablan de los aspectos conceptuales, ¿a qué se refieren cuando hablan de esa condición? ¿No? Cuando yo digo el aspecto conceptual, me refiero a identificar cómo es que se comportan los fluidos en los conductos, en los tubos o en las tuberías, que me va a permitir a mí entenderlos y a través de entenderlos, a través de los modelos matemáticos, yo pueda realizar cálculos en el transporte de fluidos. Uno de ellos es acá. Si ustedes observan el perfil de velocidad, ¿dónde se desarrolla la mayor velocidad? En el eje central de la tubería, mira. Ahí es donde hay mayor velocidad. La siguiente es una ecuación de Bernoulli que dice que la suma de las energías en el punto 1 debe ser igual a la suma de las energías en el punto 2, siempre y cuando no se agregue ni se quite energía entre ambos puntos considerados. Y el ejemplo típico que tenemos es esa parte, ¿no? La construcción, ¿no? El diseño primero y la construcción del sistema de tuberías. Ahora, en los aspectos procedimentales, ustedes van a saber cómo calcular las pérdidas de energía por fricción, tanto mayores como menores, a través de los cuales voy a poder tener la capacidad de seleccionar el tipo de bomba, o sea, en otras palabras, las características que tenga la bomba, cuánto de potencia, si es un cuarto HP, medio HP o un HP. El tipo de tubería, es decir, el tamaño de la tubería, es el diámetro pequeño, diámetro grande, o el material de la tubería, que sería prácticamente, en el caso que fuera fierro, plástico, acero, etcétera, etcétera. Y acá lo pueden ver, miren. Ahí está el equipo, como lo pueden ver ahí, y acá está la discusión que se hace con respecto a cómo estudiarían ustedes esa parte. Y por último, los aspectos actitudinales. Acá vamos a resaltar la importancia, vamos a entender por qué es necesario estudiar los procesos y cómo lo podemos entender correctamente encontrando la solución a un equipo determinado de un proceso cualquiera, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer eso?
a través de los procesos y operaciones que han sido empleados dentro del curso. Y acá está un ejemplo típico de esto, cómo una actitud me lleva a poder lograr un resultado. Como me dice que la falta de responsabilidad de los estudiantes hace de que uno tenga un buen aspecto actitudinal, ¿cierto? Y esto generaría pues la manera mancomunada o la condición de líder, o simplemente la condición de grupo de trabajo, cómo se tienen que desarrollar dichos aspectos. Bien, el otro es las estrategias de aprendizaje a medir a través de la exposición oral, tanto de los informes de laboratorio como de su discusión, el trabajo en equipo y el trabajo final de curso. ¿Cuál es el aspecto del aprendizaje? Es la capacidad de entender y la capacidad de intervenir. ¿Correcto? Miren, estoy diciendo claro en lo que quiero hacer y cómo es que voy a evaluar. Y esta parte, que es el proyecto final del curso, significa van a desarrollar un proceso productivo aplicado al curso de operaciones y procesos unitarios. Ahí he puesto una figura de una señorita que está desarrollando un equipo o simplemente la presentación de una maqueta, ¿no? Y por último, la evaluación, que esta es formativa y sumativa, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto así? Bien, preguntas. Ninguna. Vamos a hablar ahora sobre la parte de la mecánica de los fluidos, exactamente la naturaleza de los fluidos, qué significa el estudio de su mecánica, el movimiento o el reposo del fluido. Se puede observar ahí el comportamiento que tiene el fluido y cómo es que discurre, ¿no? Cómo es que se mueve, cómo es que se trasiega. Bien, para empezar, vemos acá ustedes. ¿Qué ven ahí? Una nube, se produce un río, el río entra a una presa, en una presa se produce el tratamiento y acá tiene la distribución. Y esa es la válvula que ustedes abren en casa para obtener el agua. Ustedes al término de esta primera parte van a conocer verdaderamente qué es lo que hacemos acá, ¿no? Del tratamiento no, del momento en que sale y cómo llega hasta el hogar, ¿no? Hay otra forma de poderlo ver, ¿ven? Acá. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, acá está el pozo, la estación de bombeo, la aducción hacia el reservorio y de ahí entra a la zona de redistribución. ¿Por qué tiene que haber un reservorio? Porque tiene que haber una carga estática suficiente y necesaria para que se produzca el flujo fluido por gravedad. Si no, tendríamos que estar sujetos al uso de sistemas de bombeo, ¿no? Y eso no es el caso. Acá tienen ustedes un circuito de consumo de agua, tienen un embalse, tienen una presa, una planta potabilizadora, un depósito de agua, y acá llega a este depósito y acá se produce el consumo. Va a la zona del alcantarillado a una planta depuradora y acá tienen el agua. De igual manera acá, el alcantarillado y la planta depuradora. Bien, ahora, el agua proviene de la planta de tratamiento, ¿correcto? Acá está. Esta es la planta de tratamiento y esta es la planta de distribución. Entonces, esa va hacia el tanque, hacia la noria, ¿cierto? Y es la noria la que produce la carga estática para generar el flujo de fluido por gravedad, permitiendo que el agua llegue hasta la casa de ustedes. Bien. Entonces, ¿qué entendemos por mecánica de fluidos? Según Sengel, define como la ciencia que estudia el comportamiento de un fluido que puede estar en reposo o puede estar en movimiento, tomando en cuenta la interacción de estos con los sólidos o con otros fluidos en las fronteras. Es decir, con el límite sólido que tiene una tubería. A eso se refiere. El contacto con el límite sólido, el contacto con otro fluido. La mecánica se puede dividir en dos grandes grupos. La estática del fluido, que estudia el fluido en reposo, y la dinámica, que estudia el fluido en movimiento. Ya lo pueden ver, mírenlo. Ahí está la estática de los fluidos. Y esta es la dinámica de los fluidos. Y arriba está la mecánica del mismo. Bien, vayamos entonces con la estática de los fluidos. La estática estudia el equilibrio de los gases y los líquidos a partir de los conceptos de densidad
y de presión y de la ecuación fundamental de la hidrostática, como lo pueden ver ustedes ahí. Bien. Vemos ahora a los conceptos fundamentales, que es la parte introductoria. Empezamos con la presión. La presión la estamos definiendo como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de una sustancia o sobre una superficie, y se enuncia por la siguiente ecuación. ¿Bien? Ahí lo tienen ustedes. Acá se pueden dar cuenta que los fluidos están sujetos a variaciones grandes de presión, que están en función del sistema en el cual se están utilizando. La leche, que puede estar contenida en un vaso, se halla a la misma presión que ejerce el aire que está encima de ella, ¿no? El agua, en cambio, el agua en un sistema de tubería, se puede ver, por ejemplo, el agua en un sistema doméstico, tiene una presión mayor, porque tiene que vencer a la presión atmosférica más la presión que tiene para desarrollar dentro del tubo, para que éste salga con mayor rapidez por la válvula de salida. ¿Bien? Es común que un sistema de fluido de potencia, en este caso acá, el aceite, se mantenga a una presión elevada, de tal manera que permite ejercer una enorme fuerza para que el equipo de construcción o los dispositivos automáticos de una fábrica actúen de una manera tal que pongan al sistema en estado operativo. Con frecuencia nosotros almacenamos gases como el oxígeno, el nitrógeno, el helio, en cilindros muy resistentes a la presión alta, porque va a permitir que haya una cantidad grande en un volumen relativamente pequeño, ¿cierto? También es muy frecuente que en las estaciones de servicio pues utilicemos aire comprimido para operar herramientas o inflar llantas, ¿no? Si el líquido se almacena en un contenedor, tiende a adoptar la forma de este y cubre las paredes laterales. Eso es un hecho. Si mantenemos un gas a presión en un recipiente cerrado, el gas tiende a expandirse y a llenarlo por completo el recipiente. Tomando en cuenta estas diferencias entre los gases y los líquidos, existe otra en el estudio de la mecánica de fluidos. Pues habría que pensar que con un líquido o un gas podemos incrementar la presión siempre y cuando estén sujetos a la misma condición. ¿Sí? Si hay aire que está dentro de un cilindro equipado con un émbolo móvil y muy ajustado, es posible comprimirlo con mucha facilidad si se le empuja, como se observa en la figura. En el caso, tal vez usted haya empleado una vez una bomba de mano para inflar la llanta de una bicicleta, ¿no? De tal manera, o una pelota de playa, o un colchón de aire, o un balón de básquet, ¿cierto? Es con presión. El otro, ¿qué pasaría si ustedes el cilindro que contuviera agua lo tuvieran que hacer una mayor presión que en lugar de aire hubiera agua, ¿no? Y ahí se podría ver, podría aplicarse una fuerza enorme, lo que va a hacer es aumentar la presión del agua, pero el volumen no va a variar, no va a cambiar casi nada, ¿cierto? De tal forma que estas observaciones nos conducen a poder generalizar, a poder concluir que los líquidos y los gases tienen una gran diferenciación, que los gases son comprimibles con facilidad y los líquidos se comprimen con muy poca facilidad. Acá tienen el peso y la masa. Para comprender las propiedades de los fluidos es necesario saber la diferencia entre el peso y la masa. Entonces empezamos. El peso es la propiedad que tiene un cuerpo de un fluido, o es la medida de la inercia, o es la resistencia a cambiar el movimiento de este. Bien, este curso vamos a usar la letra M para denotarlo como masa. Ahora, el peso es cantidad que pesa un cuerpo, es decir, la fuerza con que el fluido es atraído hacia la Tierra por acción de la gravedad, y se representa con la letra W. Ahora, en propiedades de los fluidos, vamos a ver, en esta última parte, nosotros presentaremos otras propiedades de los fluidos como el peso específico, la densidad, la gravedad específica y la tensión superficial.
Además, vamos a añadir otra propiedad que se llama la viscosidad, que es una propiedad importante porque me va a permitir a mí señalar el carácter del flujo de los fluidos y la cantidad de energía que se pierde en el sistema. Ahora, hay dos tipos de sistemas internacionales, dos tipos de sistemas de unidades de medida. El sistema internacional, que es el SI, donde las cantidades fundamentales, que son la longitud, el tiempo, la fuerza y la masa, están expresadas en diferentes tipos de unidades, ¿no? Entonces, la referencia sería el sistema LSI, que se vería tal cual está acá. Para la longitud es el metro, para el tiempo es el segundo, y para la masa es el kilogramo, o newton por segundo cuadrado, por newton por segundo cuadrado más sobre metro. Y el último es la fuerza, que es newton o kilogramo por masa por segundo cuadrado. Kilogramo por metro, perdón, por segundo cuadrado. Ustedes se pueden dar cuenta que la unidad equivalente para la fuerza es kilogramo metro por segundo cuadrado. Esta se obtiene entre la fuerza y la masa, ¿no? Donde A es la aceleración de la gravedad, está en metro por segundo cuadrado. Por lo tanto, la unidad obtenida para la fuerza es esta, equivale al newton, ¿cierto? Así, una fuerza de un newton daría a una masa un kilogramo para que acelere un metro por cada metro por segundo en cada segundo, ¿no? Eso significa que como unidad de fuerza puede ser el newton o puede ser el kilogramo metro sobre segundo cuadrado. De manera similar, se usa el kilogramo como puede usarse la unidad estándar de masa. Y acá lo pueden observar. Mira. La masa la puedes empezar también en esta forma. Así la unidad de masa puede usarse tanto el kilogramo como el newton segundo cuadrado sobre metro. ¿Por qué hago insistencia en esa parte? Porque es importante, porque esto va a hacer que se puede evitar la inconsistencia en los resultados, ¿correcto? Y esa inconsistencia es importante cuando ustedes van a tener que dar examen. El segundo sistema es el sistema tradicional de unidades de Estados Unidos. En este sistema, a veces llamado sistema gravitacional de unidades inglesas, define las cantidades fundamentales en esta forma. La longitud en pie, el tiempo en segundo, la fuerza en libra, la masa en slug, o libra por segundo cuadrado sobre pie. Acá es probable que esta de la unidad más complicada sería el slug. Por lo tanto, se hace necesario ayudarnos de la siguiente ecuación, a través del cual la unidad derivada para la masa sería el slug, que equivale a decir libra segundo cuadrado sobre pie. ¿Correcto? Ahora, el peso y la masa. El peso es una fuerza y la masa es una cantidad de una sustancia. Por lo tanto, ambos se van a relacionar por la ley de la gravitación de Newton. Si hablamos del peso, que indica la aceleración de la gravedad, entonces la ley de Newton se transforma en esa segunda ecuación, ¿no? Ahora, en este curso vamos a estudiar el 9,81 para el SI y el G32.2 para el sistema tradicional, ¿no? En unos casos, para una mayor estandarización de la precisión de los valores, puede ser 9,8665 o 321740. Para trabajos de mayor precisión y elevaciones grandes, entonces el valor real es diferente del estándar, pues habría que tomar en cuenta el valor local donde se está realizando dicha medición. El peso y la masa en el sistema de unidades internacionales. Por ejemplo, ustedes tienen una roca que tiene una masa de 5.6 kilogramos, suspendida en un alambre. ¿Cuál es la fuerza? Entonces acá vemos y aplicamos. Sería la masa por la gravedad. Y la fuerza va a ser 54.9 newton, que sería lo que tiene que soportar 5.60 kilogramos de roca, pesan 54.9 newton. Entonces yo también podría calcular la masa, ¿no? Si yo conociera, por ejemplo, el peso, sería al revés. Tendríamos al revés y que es prácticamente lo mismo. El peso y la masa ahora en el sistema británico,
acá las cosas cambian porque ya vamos a trabajar con el SLUC, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que medimos el peso de un contenedor de aceite y resultó ser 84.6 libras. ¿Cuál es su masa? Ahí estaría, 2,66 SLUC. Equivale a decir 2,66 libras por segundo cuadrado sobre pie. El peso y la masa expresada como libra masa, acá sí hay que tener bien claro que, por ejemplo, yo lo puedo asumir con la libra fuerza, la fuerza como libra fuerza y la masa como libra masa, pero va a tener un problema, a través del cual lo puedo ver que no existe consistencia. Entonces obtenemos algo así. Libra masa por pie sobre segundo cuadrado, que equivaldría a libra masa por pie sobre segundo cuadrado, que no es lo que equivale a una libra fuerza, ¿no? Entonces, hacemos para que sea consistente, integramos o ingresamos el término G sub C, que es una constante gravitacional, que lo que hace es eliminar la inconsistencia, permitiendo que podamos tener un valor tal cual es ahí. Ese lo ponemos en el G sobre G sub C y ahí reemplazamos y sí podemos obtener entonces el valor adecuado. Para 100 libras masas hay 100 libras fuerza. Y ahí sí quedaría prácticamente consistente dicha condición, ¿cierto? Que podríamos considerarlo para efecto de verlo en la Tierra. Pero si es en la Luna, entonces ahí estaríamos considerando el valor de la constante gravitacional un sexto del de la Tierra. Y ahí la condición cambiaría. A su vez, no está de más, por ejemplo, hablar con ustedes sobre la temperatura, que no lo había tomado en cuenta anteriormente, ¿no? Podemos trabajar con los grados Celsius o con los grados Fahrenheit, pero hay valores que están a ser considerados a nivel del mar. El agua se congela a 0 grados y hierve a 100, pero en el sistema Fahrenheit es a 32 y a 212. Entonces, tomando en cuenta esas observaciones, vamos a diferirlas de tal manera que vamos a considerar el proceso de conversión de los dos sistemas de la manera siguiente. TF en grados Fahrenheit y TC en grados Celsius. Ahí tendríamos la primera conversión. De TF a TC, simplemente al revés, de TC a TF, ¿no? Y ahí tendríamos los ejemplos. Para una temperatura de 180 grados le corresponde 82.2 grados Celsius. Y para una temperatura de 33 grados le corresponde 91.4 grados Fahrenheit. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos nosotros ahora de temperatura absoluta, si hablamos del cero, que corresponde a un valor en donde no hay movimiento molecular. Entonces, ahí hablamos de la estandarización, que sería el grado Kelvin, que es el cero absoluto. Ahí tendríamos que corresponde al punto de congelación 273.15 Kelvin, donde se puede ver que no existe el cerito arribita, ¿no? El bolito. Se escribe como tal, ¿no? Entonces ahí lo tendrían cómo pasar de grados Celsius a grados Kelvin. De la misma forma tendríamos nosotros para la temperatura en grados Fahrenheit sería menos 459.67 grados Fahrenheit, que correspondría a 0 grados Rankine, ¿no? Y esto se puede relacionar a través del siguiente modelo matemático. Del TF al TR, o simplemente yo sería del TF al TK, o al TR también, y relaciono las tres condiciones. ¿Bien? Ahora, inconsistentes en una ecuación, sí, habría que verlo, cuáles son las más complejas, cuáles son las más correctas con respecto a lo que significa las dimensiones y cuáles serían las unidades que habrían de ser consideradas apropiadas para esta condición. Ahora, si las unidades no son consistentes, entonces el valor que van a obtener ustedes sería un número erróneo. Vamos a suponer que desarrollan inconsistencia en el examen y en lugar de haber obtenido, por ejemplo, un 0,02, obtienen un 245. De valor resultado final 245 a 0,02, resulta que ha habido una inconsistencia dentro del reemplazo de los números o de los valores numéricos en los modelos matemáticos. Pero eso se da por un error de digitación o de interpretación. Pero para eso, si yo entiendo concretamente cuáles son los conceptos, entonces va a ser bien difícil que yo me equivoque. Si el 0,02 es el resultado que tengo, porque va de 0,1, 0,1
o de 0,001 a 0,1, entonces está dentro del rango. Pero si saco 240, entonces estoy errado. Y me voy hacia atrás y corrijo la condición. Por eso es que cuando ustedes sacan un mal valor, no es cuestión de error de digitación, sino hay error de concepto. ¿Correcto? Entonces todo lo actuado resulta ser cero en su examen. Bien, acá tienen ustedes dos tablas, la tabla 2 y la tabla 3, en que implican la estandarización de cada uno de las cantidades que han sido empleadas en la mecánica de fluidos. Ahí, por ejemplo, para el sistema internacional, aquí tienen, por ejemplo, la cantidad, la definición básica, la unidad estándar y la conversión hacia otras unidades con frecuencia. Y acá sería la otra, pues, la del sistema británico de unidades, que también estaríamos en lo mismo, ¿no? Esos son valores que ustedes necesitan conocer. Cuando hablamos de definición de presión, ya como presión misma, se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad diaria de una sustancia. Lo hemos dicho que se define así. Pero acá hay dos principios que desarrolló Pascal. El primero de ellos, que la presión actúa de manera uniforme en todas las direcciones según un volumen, un elemento o un volumen pequeño de fluido o un elemento diferencial de volumen. Y que el fluido confinado en una frontera sólida, pues tiene una presión que actúa de manera perpendicular a la pared. Entonces, ahí se ve, miren, acá, a la misma altura, de todos los ángulos, a la misma altura, tienen la misma presión. Y cuando está en una frontera sólida, siempre va a ser perpendicular a esa frontera, mírenlo. Perpendicular, perpendicular y perpendicular. Bien, igual manera sería aquí. Acá dicen, por ejemplo, viene acá, un bloque de hierro cuya densidad es 7,8 gramos por centímetro cúbico. Tiene forma de paralelepípedo, cuyas dimensiones son 8, 4 y 3. Nos pide calcular la presión ejercida por el bloque de la mesa. Acá es por, no es pro, ¿no? Entonces, el volumen del bloque sería 8 por 4 por 9, sale 96 centímetros cúbicos. La masa del bloque si la densidad es masa sobre volumen, la densidad por el volumen te da la masa. Si ya tengo la masa, entonces puedo obtener el peso. Si ya tengo el peso, entonces puedo tener la presión, porque el peso es la fuerza, y con eso tendría la presión. ¿Bien? Hablamos de compresibilidad. La compresibilidad se refiere al cambio de volumen que una sustancia puede desarrollar cuando se produce o se desarrolla un cambio de presión. Generalmente al modelo se le llama módulo volumétrico de electricidad o simplemente un módulo volumétrico. Si ustedes observan el modelo matemático, las unidades de acá son unidades de volumen sobre unidades de volumen, se anulan, y las unidades del modelo matemático son las unidades de presión, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener los valores. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, para líquidos, ¿no? ¿Cuánto es el módulo volumétrico en PSI o en megapascales? ¿No? Acá, por ejemplo, vamos a hablar sobre lo que es la densidad, el peso específico y la gravedad específica. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, ¿cierto? Se denota por la letra griega ρ y se define como ρ es igual a masa sobre volumen. Entonces el volumen en el SI es kilogramo por metro cúbico. En el sistema británico es slug sobre pie cúbico. La Sociedad Americana para hacer pruebas de materiales ha publicado varios métodos estandarizados que miden la densidad a través de una serie de pignómetros, ¿no? que utilizan los volúmenes con una predicción adecuada, y tenemos uno de los más comunes, el pignómetro de Bingham. El peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Se nota con la letra griega gamma y se calcula dividiendo por el cociente entre el peso y el volumen. El peso sería newton sobre metro cúbico en el sistema internacional, y en el sistema británico sería libra sobre pie cúbico. Entonces, la gravedad específica se puede definir de dos maneras. La gravedad específica en función de la razón de la densidad de una sustancia a la densidad del agua a 4 grados Celsius. O la razón del peso específico de una sustancia que no se conoce al peso específico del agua a 4 grados Celsius. En notación matemática esto se puede escribir en esta forma. El SG es igual
peso específico de la sustancia sobre peso específico del agua a 4 grados. Densidad de la sustancia sobre densidad del agua a 4 grados. Estos valores se conocen. ¿Bien? Yo tendría acá, para el sistema, acá sería el peso específico en 9,81 kilonewton sobre metro cúbico y acá sería 62.4 libras sobre pie cúbico. Acá es 1000 y acá es el LUT. Acá es el sistema internacional y acá es el sistema británico. Entonces, la gravedad específica ustedes la pueden definir en esta forma, simplificada. O bien, la pueden definir también en esta otra forma, o en el sistema internacional o en el sistema británico de unidades. Bien, algunos sectores industriales sí toman en cuenta que existen unas modificaciones de la gravedad específica. Uno de ellos es, por ejemplo, el agua a 4 grados Celsius, que corresponde a 39.2 grados Fahrenheit. Toman algunas industrias, pero la industria petrolera lo toma a 60 grados Fahrenheit. Entonces, si tuviéramos que hacer un cuadro comparativo entre ambos, nos podemos dar cuenta que el agua a 60 grados con respecto a 39 grados se ve una diferenciación algo factible, numéricamente hablando, pero en la cuantitatividad de los valores de densidad, una es 1000 a 4 grados y la otra es 999.04 a 60 grados Fahrenheit, que corresponde a 39.2 grados, o 4 grados Celsius, que corresponde a 39,2 grados Fahrenheit y el otro a 60 grados. Bien. La relación entre la densidad y el peso específico. A ver, ¿cómo hacer esa conversión? Bueno, acá empiezo yo. Esto de acá no lo vean todavía. Esta ecuación se justifica cuando yo tome en cuenta la definición de peso. Peso es igual masa por gravedad. ¿Bien? Entonces el peso específico sería peso sobre volumen. Si a este numerador lo multiplico por G y acá lo divido por G, no se altera, ¿no? Y tendría una expresión como esa. ¿Pero qué es W sobre G? Masa. Por lo tanto, lo reemplazo. ¿Pero qué es, por ejemplo, masa sobre volumen? Densidad. Y lo reemplazo. Por lo tanto, me da que la densidad, que el peso específico tiene una relación directa con la densidad a través de la constante gravitacional, que es lo que habíamos visto, pero al inicio de la PPT anterior. ¿eh? La gravedad específica en grado Baumé o en grado SAPI. Cuando hablamos de la API es de 60 grados en lugar de 4 grados. Por lo tanto, esta la podemos recalcar en grados Baumé o en grados API, dependiendo cómo lo tengamos que expresar la gravedad específica. Y acá lo vemos, 60 sobre 60, ¿no? Como punto referencial. Indica que el fluido del agua referencial, como el aceite estándar, están a 60. 60 grados Fahrenheit para el agua y 60 grados Fahrenheit para el aceite que ustedes están analizando. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona oeste, el SG valía entre 0.87 y 0,92. En cambio, en la zona de los campos petrolíferos de Dallas, la gravedad específica oscila entre 0.82. En cambio, los crudos mexicanos son altamente elevados, que van por encima del 0,97. Y algunos aceites alfáticos pesados tienen una gravedad específica mayor que 1, ¿no? La mayor parte de los aceites se destilan antes de usarlo, porque queremos mejorar su calidad para producir la combustión. En ese aspecto están la gasolina, los querosene y los combustibles, que tienen gravedad específica que varía entre 0,67 y 0,98. La ecuación que se emplea para calcular la gravedad específica, cuando se conoce los grados Baumé, es diferente. Una es para fluidos más ligeros que el agua y otra para los más pesados que ella, ¿no? Y ahí lo tienen, por ejemplo, una ecuación que permite obtener la gravedad específica tomando en cuenta los grados Baumé, ¿cierto? Y acá sería para los grados Baumé que son más pesados que el agua. ¿Sí? ¿Ven? Acá los que son más ligeros que el agua, acá tenemos otras. El caso y para la otra condición. Bien, pero para líquidos con el API, que es otra forma de desarrollarla, ahí lo tendríamos el SG en función de los grados API y acá los grados API en función del SG.
Pero no olvidarse que los aceites varían entre 10 a 80, y ahí es donde viene la parte donde habría que hacer la aplicación, y esto lo vamos a ver en la parte de la viscosidad, ¿cierto? Entre 10 y 80, otros aceites varían entre 20 y 60 API, otros cuya gravedad pediría varía entre 0,93 a 0,70. Se puede observar que hay valores mucho más bajos que los grados API, y eso se puede ver, lógicamente, a través de un método estándar que utiliza un hidrómetro, ¿no? Para determinar la gravedad API. Aquí tienen la figura del hidrómetro, más conocido como termohidrómetro, que es el que mide la gravedad. Acá lo pueden observar. Si pueden dar cuenta de la figura, el decímetro marca para un crudo de 870 kilogramos por metro cúbico, 44 grados, cuál es su densidad. Se van a las tablas de valores que tienen las industrias petroleras y de la ASTM y encuentran que el valor es de 889.6 kilogramos sobre metro cúbico. A su vez hablamos sobre la tensión superficial. ¿Cómo es que sirve esa parte de la tensión superficial? Eso tiene que ver con el contacto que tiene la superficie con la parte interna o la cara interna de la superficie donde se cohesionan las moléculas del agua para formar una capa e impedir que una hoja pequeña pueda traspasarla, ¿cierto? Y esta se pueda sostener en la parte de la película desarrollada por la cohesión molecular denominada tensión superficial. Y esta la pueda sostener. Entonces, pero si utilizamos con un detergente determinado, esta sí se va a hundir, porque el detergente tiene la particularidad de romper la tensión superficial. Y eso hace por eso que se usa el detergente para lavar la ropa, pues, ¿no? Eso es lo que hace. Por eso es que puede diluir la grasa, ¿no? La tensión superficial actúa como una película que hay entre la superficie del agua y el aire, ¿no? Entonces, está claro que debido a la cohesión interna de sus moléculas que van hacia la superficie del líquido. Como tal, ustedes van a tener la tensión superficial también es la causa de que las gotas de agua adopten una forma casi esférica, miren. Ustedes han visto la capilaridad, por ejemplo, de las cañitas, cuando ustedes absorben agua, se pueden dar cuenta cómo es que va, ¿no? Cómo es que se mueve con el convexo hacia arriba o con el convexo hacia abajo, dependiendo de si es capilaridad o simplemente es difusión, ¿correcto? Entonces se usan para esos diámetros pequeños. A su vez, ahí van a tener ustedes, el mercurio si no hace eso, porque el mercurio es un metal líquido que se extiende a lo largo y ancho del bulbo, permitiendo medir la temperatura de un fluido o de un cuerpo, ¿cierto? Bien, acá tienen, por ejemplo, los valores que se dan, por ejemplo, para la tensión superficial, a través de los cuales ustedes, van a tener ahí valores adecuados, ¿cierto? Que le van a dar a ustedes la posibilidad de poder encontrar una correlación entre lo que se produce como valor de tensión superficial en función de la temperatura. ¿Y cómo es que la temperatura influye dentro de esa propiedad, como es la tensión superficial? Bien, acá tienen para líquidos comunes, ahí lo pueden tener, al cual se puede observar. Esa tabla se le va a llegar a ustedes como tal. Entonces tenemos acá la tensión superficial a la temperatura indicada. Acá tiene el agua, el metanol, el etanol, la acetona del benceno y el mercurio. Bien, eso sería todo. Ahora tiene clase terminada. Bien, ¿pregunta hasta acá? Teóricamente está fácil esto, pero lo que yo acabo de decir ahora no lo vuelvo a repetir porque clase pasada es clase leída. Ustedes tienen en la guía de aprendizaje el enlace del RAE, a través del cual ustedes bajan el libro y leen el capítulo que corresponde a la naturaleza de los fluidos para un mejor entendimiento. Pero ustedes no se pueden quedar con ese libro guía, pueden usar otros tipos de libros que también desarrollen mecánica de fluido para un mejor entender. Bien, pregunta hasta acá. Profesor, buenas tardes. ¿Las diapositivas que acabo de mostrar los va a subir al aula virtual o solamente Lo voy a es subir al para... aula virtual. Ah, ya. Y en cuanto, bueno, eso en cuanto al laboratorio de mañana, ¿va a ser presencial mañana? Los laboratorios van a ser presenciales.
el sílabo está que en la primera semana se hace distribución de grupos, ¿cierto? Pues mañana por la mañana la delegada me debe estar haciendo llegar a mí. ¿Ustedes cuántos estudiantes son? A ver, acá tengo 46. Para empezar, ¿quién va a ser el delegado o la delegada? Ya decidimos, profesor. Nuestro Profesor, profesor, muy buenas tardes. Hola Francisco, ¿cómo estás? Soy el alumno Francisco Moreno y bueno, seré el delegado de la sección. Muy bien. Sí, profesor, somos, en la aula virtual figuramos 49 estudiantes. Sin embargo, hay algunos estudiantes que van a realizar el trámite de regularización. Oh, correcto. Sí. Si son 47, lo dividimos en dos grupos, que va el jueves de 10 a 12 y de 12 a 2. 47 entre 2 nos da 23.5, ¿no? ¿Cierto? ¿Estoy mal? Sí, está bien. Profesor. Entonces tendríamos en un grupo 22 y en el otro grupo 24. ¿Cierto? Para que estén, no, perdón, 23 y 24. 23 en un grupo y 24 en el otro grupo. No puede, la diferencia debe ser de 1, más menos 1, nada más. Si hay 47, 24 y 23. ¿Correcto? Ahora, yo lo podría hacer de acuerdo al orden de la lista, pero doy la oportunidad para que el delegado sea el que haga la repartición de grupos de tal forma. El grupo 1B, que va de 10 a 12, somos estos. Y el grupo 2B, que va de 12 a 2, somos estos. ¿Correcto? Me lo hacen llegar a... el delegado tiene que aperturar un WhatsApp que le va a llamar OPU-B y ahí colocar a todos sus compañeros y a mí también, para en caso, cuando hay, por ejemplo, cuando hay caída de fluido, pues ahí vemos la manera, por parte de ustedes o por parte mía, ven la manera de cómo damos solución al problema. Pero tendríamos un medio de comunicación, que sería el WhatsApp, ¿correcto? ¿Sí me tengo a entender? Sí, profesor, todo bien claro. Muy bien. Lo que pasa es que, miren, yo en el afán de entrar a las 3 en punto, para un grupo de estudiantes que estuvo conmigo 3 en punto, me olvidé de tener que marcar la hora de entrada, que hay que marcar registros de asistencia, que pide la oficina del vicerrectorado académico, creyendo que uno no va a estar acá en la clase, ¿no? ¿Qué mejor testigo que ustedes para que puedan decir si uno está cumpliendo con sus horas o no las cumple, ¿no? Por lo menos con la teoría conmigo sí. En la parte de laboratorio vamos a hacer un acápite y yo les voy a mostrar a ustedes en la próxima semana cómo desarrollar una práctica de laboratorio, y ya en la parte operativa ya trabajan con 2 ingenieros más, que son los que van a desarrollar esa parte. Un ingeniero más un estudiante de ayudantía que es del 9º ciclo, que es uno de los primeros puestos de su promoción, que va a trabajar con ustedes. Entonces, pero la parte responsable mía es esta, la parte de la teoría. Eso no quita que yo no tenga que llegar en cualquier momento al laboratorio y dejar sentado. Lo que sí hay que dejarlo es que todos los estudiantes deben llegar con su mandil y con sus lentes de protección. ¿Sí? Eso sí está, si no, no pueden ingresar. Entonces, no es lo ideal, no es lo correcto trabajar así. Vamos a tener a 23 estudiantes en un módulo, pues habría que dividirlo a esos estudiantes en... Ya los que van a trabajar con ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Lo dividimos de 23 en 4 grupos de 5 o de 6 y lo vamos haciendo que hagan fracciones de la práctica, de tal manera que todos de una manera u otra operan el módulo, ¿sí? Eso ya es un procedimiento que hace el laboratorio. Yo puedo estar ahí, como no puedo estar ahí. Yo puedo estar ahí las 2 horas, como puedo estar 10 minutos, 15 minutos, darle algún alcance, pero igual, el ingeniero que está ahí presente es lo mismo que yo, ¿correcto? Bien, ahora, Francisco, ¿no? Necesito que hagas el WhatsApp y que me lo tengas para mañana, la parte que corresponde a los grupos de trabajo. Sí, sí, profesor. Justo
Los grupos, ¿de cuántos integrantes va a ser, disculpe, para lo que corresponde al desarrollo de las actividades y presentaciones de trabajo? Sí, eso todavía no lo veo. Ah, ok, Pero profesor. ahorita lo que me interesa es armar los dos grupos. O sea, estamos haciendo agrupamientos, ¿no? Eso se llaman agrupamientos. Y dentro del agrupamiento que voy a tener dos agrupamientos, puedo formar grupos, ¿cierto? El primer agrupamiento tiene dos o tres grupos. El segundo agrupamiento tiene dos o tres grupos. Entonces, no es lo mismo hacer un agrupamiento que hacer grupos, ¿correcto? Bien, Sí, profesor. bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien. Aquí avanzo y todo lo actuado. Ustedes tienen que saber qué unidades son las que se usan para peso específico, qué se usa para el sistema internacional, para el sistema británico. Ya no pueden estar mirándome, pues tienen que hacer ustedes, dime Candy. Interrumpirlo, la verdad. No, Eh, por favor, dime. sí, ¿en los exámenes vamos a utilizar ambos sistemas o solamente uno? ¿O en las Cualquiera prácticas? de los dos pueden usar. Ah, ok, muchas gracias. Cualquiera de los dos. Entonces, por eso yo necesito que ustedes, ahí en la guía de aprendizaje también hay ocho problemas que tienen que desarrollar y presentar. Ahí le voy a dejar en el aula virtual la fecha de presentación de la primera práctica calificada, ¿correcto? Ahí va a estar la práctica calificada. La fecha del informe del laboratorio también va a estar ahí, hasta qué fecha y hasta qué hora. Entonces, ahí vamos a ver que solamente lo sube el coordinador. Andoni ha pedido la palabra, ha levantado la Sí, mano. profesor, ¿cómo está? Buenas Buenas tardes. tardes. Como la modalidad del curso es híbrida, o sea, vamos a llevar tanto presencial como virtual, quería saber cómo van a ser los exámenes, profesor, si van a ser de manera presencial o van a ser de manera virtual. Eso está supeditado a cómo estén avanzando ustedes y cómo esté avanzando el desarrollo del control del COVID. A mí me gustaría hacerlo presencial, pero tendría que hacerlo en dos subgrupos, de tal manera que mantengamos la distancia. Eso sería lo ideal. Pero ya que lo haga es cosa diferente, ¿no? Todo está supeditado a cómo avance el control de COVID. Buenas tardes. Les digo, en cuestión de los cálculos que vamos a trabajar en los exámenes, el número de decimales, ¿de cuántos números decimales vamos a trabajar para que tengamos una Dos respuesta única? Dos decimales. decimales. Sí. El que yo le presente a ustedes 8 problemas no significa que tengan que quedarse con los 8, pues desarrollen más problemas, ¿no? Pueden haber problemas resueltos, pero si ustedes miran el problema resuelto, solo se están haciendo daño. Porque el examen no es que yo te pongo el problema propuesto y después te digo, mira, así se hace. La práctica calificada es para que tú cojas el problema e intentes hacerlo, porque el examen no es grupal, el examen es individual. Entonces, cada uno de ustedes coge el problema, primero entiende los conceptos, las definiciones y todo lo que hay que entender sobre esa parte del problema y lo empiezas a desarrollar. Entonces comienzas, al principio te vas a demorar a lo mejor 3 horas, 4 horas, te va a doler la cabeza. Pero la práctica te hace que vayas disminuyendo el tiempo, siempre y cuando seas consciente de lo que estás haciendo. Porque una cosa, vuelvo a repetir, es estudiar para pasar y otra cosa es estudiar para aprender. El estudiar para aprender, la consecuencia es que vas a aprobar siempre. Pero el estudiar para pasar es una opción, pero no es 100%, ¿cierto? Porque el estudiar para aprender es más holístico, más integrador. Y así es como se da ahorita la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es sistémico, es total, es totalitario, ¿cierto? Entonces, así es como hay que estudiarlo. Ustedes puedan tener problemas tipos, puedan verse que miren el examen que hubo la vez pasada, cómo lo desarrolló. Pero desarrollalo, coge el problema propuesto y desarrollalo tú. Si que queremos, porque hay que tener acá dos aspectos. Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro.
Yo no pido integridad. Ser honesto significa tratar de portarse bien porque alguien te mira, porque alguien te está mirando. Pero ser íntegro significa es tratarse de portarse, o sea, hay que portarse bien, te miren o no te miren. Eso se llama integridad. Porque a través de tu integridad... Buenas tardes. Escuché que mencionó sobre gafas y un mandil. Lentes. Lentes, perdón. Lentes y un mandil. Lentes de protección. Eso va a ser necesario desde la otra semana, ¿verdad? Sí, eso es lo que pide los lineamientos. ¿Cierto? Eso piden los lineamientos. Sí, profesor. Disculpe, tal vez no conozco mucho de eso. ¿La universidad misma lo vende o hay algún lugar en específico? No, yo no tengo idea. Eso es lo que yo he leído en los lineamientos que me piden. Ya, profesor, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el laboratorio de operaciones unitarias. Muchas gracias, profesor. Sí, adelante. Profesor, le digo solo para confirmar, mañana aún todavía no vamos a ir al laboratorio, ¿verdad? No. Ya, listo, profesor, gracias. ¿Me podría brindar su número para poder agregarlo? Para poder hacer la práctica y presentar sus datos. Y con eso se pueden ir. O sea, no es No son las 2 horas exactas, son 2 horas que empleamos para que por su grupo vayan desarrollándolo. ¿Sí? Ya listo, profe, gracias. Muy bien. Que mañana por la mañana, a ver, quiero ver si ya agregaste el WhatsApp. Sí, acá lo veo. ¿No hay todavía el WhatsApp? Sí, profesor, en este momento me encuentro agregándolo. Ya, muy bien. Tan pronto, entonces nos quedamos acá porque esta vez el día martes pasado yo marqué mi asistencia, pero no me permitieron marcar mi salida. Ya está. Saludos, acabo de poner ya. Saludos a todos ustedes.